Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. En este video quiero hablar un poco acerca de los capítulos 2, 3 y 4 del primer libro de Samuel. El capítulo 2 empieza con una oración de Ana. Dice el versículo 1 del capítulo 2: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Y continúa diciendo una serie de alabanzas a Dios. No me voy a detener en esta oración, usted la puede leer detenidamente, es una oración preciosa. De hecho, en algunas Biblias dice que es un cántico. Incluso en la actualidad hay algunas alabanzas que se basan en esta oración de Ana. Entonces, aquí lo que me enseña a mí es acerca del carácter de Ana. Ana era una mujer de oración. Vemos desde el principio que ella oraba para que Dios le concediera tener un hijo. Y después vemos cómo ella le agradece a Dios porque Dios le contestó su oración. Y aquí nuevamente vemos cómo Ana ora al Señor y lo exalta. También en el mismo capítulo 2, en el versículo 12, nos habla acerca de los hijos de Elí. Y aquí me quiero detener un poco porque hay muchas cosas que nos pueden servir y para que la pongamos en práctica en nuestra vida o para que evitemos cometer algunos pecados. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impío significa una persona que no tiene piedad, una persona que no tiene temor de Dios. Entonces me dio tristeza cuando leí esto porque dice que ellos eran impíos, o sea, ellos no tenían temor de Dios, pero también dice que ellos no tenían conocimiento de Dios. Aquí tenemos que detenernos a pensar en algo. ¿Cómo es posible que si ellos eran hijos de un sacerdote de Jehová, cómo es posible que no conocían a Dios? Al leerlo así, suena como que es algo ilógico, es algo que no debiera suceder. Pero a mí me gustaría que lo trajéramos a la actualidad, para que no nos escandalicemos tanto. Y bien dice el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué le digo que lo traigamos a la actualidad? Porque al día de hoy hay muchos pastores cuyos hijos no son cristianos. Incluso hay algunos que no quieren saber nada de Dios o están perdidos en el mundo. Entonces, en realidad, si lo vemos, es algo normal que a veces los hijos de los pastores no quieren tener ningún tipo de relación con Dios. Puede ser en algunos casos por su propia voluntad, porque ellos han decidido que no quieren nada con Dios. Pero también hay casos en los que los pastores han descuidado a su familia. Y es muy triste porque a veces también nosotros los miembros de una iglesia juzgamos a los hijos de los pastores y nos olvidamos que ellos son seres humanos como nosotros y que los hijos de los pastores también tienen que pasar por el proceso de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para ser salvos. Y así como usted y yo pasamos por un tiempo en el que quizá no queríamos saber nada de Dios hasta que Dios nos llamó con su amor y nos hizo recapacitar y pedirle perdón por nuestros pecados y empezar de nuevo. Así también los hijos de los pastores tienen que pasar por este proceso. No por ser hijo del pastor significa que él también va a tener el mismo llamado del Padre. No necesariamente es así. Y yo le animo también, quiero aprovechar para que cuando oremos por nuestros pastores, oremos también por los hijos, porque ellos tienen una presión social muy grande. Y ellos también sufren mucho, porque tienen que muchas veces aparentar algo que no son, por la misma presión social, por la misma presión de la iglesia, por los mismos prejuicios. Entonces es muy triste para los hijos de los pastores, tienen una presión más allá de la que tenemos las personas que nuestros padres no fueron pastores. Entonces oremos por ellos y no los juzguemos, porque recordemos que el juzgar solo le pertenece a Dios. Ahora bien, en este caso, mire, particularmente, aquí podemos ver un error de Elí. Dice que no tenían conocimiento de Dios. Es obligación de los padres
enseñarles el camino correcto y cuál es el Dios verdadero. Ya si los hijos no quieren seguirlo, pues va a ser su propia decisión. Ellos tienen que tener su propio momento de salvación. Pero yo como madre tengo la obligación de enseñarle a mis hijos acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Mientras ellos sean pequeños, uno tiene el control sobre sus vidas y esa es una realidad y nosotros como padres tenemos la autoridad para enseñarles, para llevarlos a la iglesia, para leerles la Biblia, para no obligarlos, pero sí estar pendientes de ellos para que ellos también lean la Biblia, para que la palabra se revele en ellos. Es verdad que va a llegar un momento en que uno ya es adulto, entonces los padres no vamos a poder obligar a nuestros hijos a que vayan con nosotros a la iglesia. No lo vamos a poder obligar a que lean la Biblia porque van a dejar de ser niños y ya ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero nosotros como padres ya salvamos nuestra responsabilidad de enseñarles lo correcto, el bien y el mal. Y cuál es el Dios verdadero. ¿Por qué debemos servirle? ¿Por qué tenemos que reconocerle como nuestro Salvador? Entonces, si ya ellos llegan a una edad adulta y dicen, no, a mí no me interesa esto, no quiero hacerlo, entonces lo que nos queda a los padres pues es orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y los llame, así como lo hizo con nosotros. Pero en este caso específico que estamos leyendo aquí de los hijos de Eli, dice que no tenían conocimiento de Dios. Esto significa que Eli servía en el templo como sacerdote, pero no tuvo cuidado de sus hijos, no los crió correctamente. Entonces, esto en la actualidad también sucede. A veces los padres nos llevamos de ser muy cristianos, de ser muy espirituales, somos muy activos en la iglesia y por hacerlo descuidamos a nuestros hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener un balance entre nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar para que esto no suceda. Otra situación también que se da es que muchas veces los hijos de padres cristianos, no necesariamente de los pastores, los hijos de nosotros que somos cristianos, a veces no quieren saber nada de Dios porque ven el ejemplo que nosotros les damos. A veces somos como los fariseos que decimos una cosa pero hacemos otra. Por eso Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque eran hipócritas. Y sucede que los hijos muchas veces ven este ejemplo en nosotros los padres. Y entonces dicen, ay no, para ser cristiano como mi papá, para ser cristiana como mi mamá, porque ellos se dan cuenta que quizá en la iglesia nos comportamos de alguna manera y en la casa somos otra cosa. Entonces tenemos los padres que ser coherentes con lo que les estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos vean que lo que decimos y lo que hacemos concuerda y es verdadero, para que entonces ellos crezcan con valores firmes. Si no, los niños son muy honestos, entonces ellos no van a querer, ellos no van a ser hipócritas. Y cuando son adolescentes se rebelan e incluso dicen y responden a estas cosas. Y no van a querer ser como nosotros, así que tengamos cuidado de esto. Ahora bien, volvamos aquí a lo que estoy leyendo de la historia de los hijos de Eli. Ellos ya eran hombres, lo que les mencionaba anteriormente. Llega un momento en que cada quien tiene que hacer su propia decisión personal. Y aquí leemos en el versículo 17 que dice lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos eran sacerdotes, ellos servían en el templo. Esto significa que ellos no conocían a Dios, pero eran sacerdotes. Esto aquí también me está diciendo que ya ellos, siendo adultos, si es que Elí no los supo guiar correctamente, no los educó, no les enseñó acerca de Dios, pero ya llega un momento en que ellos tenían que tomar su propia responsabilidad. Si ellos eran levitas, mínimo, tenían que conocer quién era ese Dios verdadero. Esto significa que ellos eran hasta malos trabajadores, porque no hacían ni bien su trabajo, ni conocían a quién era el que les daba ese trabajo, que era Dios. Aquí menciona la historia que ellos agarraban las mejores partes de las ofrendas, incluso que se acostaban con las mujeres que iban y que estaban en el tabernáculo. Entonces ellos hacían barbaridades en la iglesia. Pero aquí llega un momento en que ya termina la responsabilidad de Elí y empieza la responsabilidad personal de ellos. Ellos tenían que haber tenido un encuentro personal con Dios. Ellos tenían que haber buscado de Dios y tampoco lo hicieron. Cuando dice aquí en el versículo 17, era muy grande el pecado de los jóvenes, tampoco es que ellos fueran unos niños o unos adolescentes.
según la tradición rabínica o judía, dice que los levitas podían empezar a servir desde los 20 años. Es decir, ellos podían estar ya en el tabernáculo aprendiendo el oficio de levita desde los 20 años. Pero para ser sacerdote tenían que tener 30 años. Eso está en el libro de Números, en el capítulo 4, versículo 3. Aquí ya se establece que para empezar las tareas sacerdotales, ellos tenían que tener 30 años. Entonces, ellos ya no eran unos jovencitos, ya eran unos hombres hechos y derechos que sabían lo que hacían y no les importaba. En el versículo 18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Cuando dice aquí ministraba, la palabra ministrar significa servir. Hay que tener cuidado con esta palabra y aprovecho para explicarla, porque yo he escuchado en muchas ocasiones que cuando se habla de la palabra ministrar, algunos dicen administrar. O muchos piensan que ministrar significa o lo relacionan con el hecho de que el pastor está ministrando y piensan que es porque el pastor está predicando, está imponiendo manos, está orando sobre alguien y no se atribuye únicamente a esto. Cuando se dice ministrar se refiere al servicio. Una persona que trabaja en la iglesia como ujier está sirviendo, está ministrando en la casa de Dios. Una persona que trabaja como maestra de niños está ministrando en la casa del Señor, está ejerciendo un servicio. De la palabra ministrar viene el ser ministro. Es una persona que sirve a Dios, que sirve a los hermanos en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado porque una cosa es administrar y otra cosa es ministrar, que se parece, pero no es lo mismo. Entonces dice que el joven Samuel servía en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquí también explica que Ana constantemente le llevaba una túnica especial a su hijo. Y aquí lo que me está diciendo es que Ana no fue que dejó a su hijo abandonado, no. Significa que lo que Ana hizo cuando lo dedicó al Señor era que ella lo llevó desde niño al tabernáculo para que él fuera aprendiendo el oficio de levita. Recordemos que ya en el video anterior del capítulo 1 expliqué que él pertenecía a la tribu de Leví. Entonces él llenaba los requisitos para ser un sacerdote. Tampoco es que Ana lo llevó cuando era un bebé, lo llevó después de que fue destetado, dice aquí. Esto significa que ya él ya no bebía de la leche materna, pero tampoco es que lo llevó cuando era un bebecito, porque ¿quién lo iba a cuidar en el tabernáculo? Ya lo llevó cuando él era un niño que podía, por ejemplo, cuando uno lleva al niño al kinder, cuando va a la escuela. En muchas escuelas el requisito es de que los niños ya puedan ir al baño solitos, de que ya puedan cambiarse, hacer sus necesidades básicas. Entonces igual, era como cuando lleva uno al niño a la escuela. Ana llevó a Samuel cuando ya tenía una edad prudencial para que también empezara a aprender de Elí. Y ya fue creciendo, pero Ana llegaba y lo visitaba cada año cuando iba a ofrecer sacrificios. Iba y veía a su hijo y lo tenían una relación de madre e hijo, pero ya él se dedicaba a ser levita. En el versículo 22 dice, estoy siempre en el capítulo 2 todavía. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que este pueblo dice acerca de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vemos aquí que sin ánimo de juzgar a Elí, porque en verdad Dios sabe que yo solo pretendo mostrar, explicar la realidad que a mí me confronta. No por juzgar a Elí, sino porque a mí me recuerda que yo soy madre y que a veces los padres, la madre y el padre, somos alcahuetos de nuestros hijos. Sabemos que están haciendo cosas malas y sí se los decimos, pero con aquel amor y mira, mi hijo, no hagas esto. Y ellos lo siguen haciendo. Y esto es muy delicado porque nosotros los padres vamos a entregar cuentas de nuestros hijos, de la educación que les dimos. Entonces aquí esto era lo que él hizo con los hijos. Yo oigo que lo que ustedes hacen, pero hijos, por favor. Pero vemos que no toma
cartas en el asunto, porque si él hubiera estado firme en lo que él servía a Dios, lo que tenía que haber hecho es sacarlo del ministerio. ¿Cómo era que permitía, sabiendo lo que hacían, cómo permitía que lo siguieran haciendo? Y esto, si lo traemos a la actualidad, es algo que yo pude ver y vivir personalmente, que hay ocasiones en que los pastores saben que sus hijos están haciendo cosas malas y lo permiten. Y Dios los va a juzgar a ellos. Porque también aquí dice, hacéis pecar al pueblo. Muchas veces uno se da cuenta, los miembros de la iglesia nos damos cuenta. Y no solamente con los hijos de sangre, sino con los hijos espirituales. Y esto es un pecado muy grande porque decepciona al pueblo. Porque si su líder no es capaz de corregir, entonces, ¿qué se puede esperar? Van a hacer lo que quieran dentro de la iglesia y se dan esos casos. Y por eso mucha gente menosprecia el evangelio por culpa de nosotros los seres humanos, porque no lo ejercemos correctamente. Y entonces la gente, cuando digo la gente me refiero al mundo en general, que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, no quieren saber nada de él porque dicen, ay no, para ser cristiana así, mejor me quedo a como yo estoy. Entonces, que Dios nos ayude a ser un buen ejemplo, tanto a las personas que están en el liderazgo como aquellos que vamos detrás, que queremos servir al Señor correctamente, porque siempre hay alguien que nos ve, siempre vamos a hacer influencia para alguien. En nuestra propia casa somos líderes de influencia. No importa si a lo mejor usted no tiene cargo dentro de su iglesia, a lo mejor usted no es un líder, pero en su casa usted ya es un líder. Su familia alrededor lo está viendo, sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres lo están viendo. Entonces usted ejerce una influencia sobre más de alguna persona. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre en Egipto? Y le empieza a dar una serie de profecías acerca de todo lo que va a suceder. Incluso le dice que sus hijos van a morir. Aquí me voy a detener también. Vemos que dice en el versículo 25, Jehová había resuelto hacerlos morir. Recordemos que Dios es omnisciente y ya todo lo sabe. No es que Dios no haya querido darles la oportunidad de que se arrepintieran, sino que era que Dios ya sabía que no se iban a arrepentir. Entonces, pues obvio los hace morir, hace que fallezcan, pero no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no les haya brindado la oportunidad de que ellos se arrepintieran, no. De hecho, en el momento en que Elí los está reprendiendo, ellos podían haber tomado la decisión de arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces, esto lo digo aquí para que no crear confusión, porque cuando uno lo lee así de buenas a primeras, si no tiene un contexto amplio, no podrá entender y pensará, ay sí, pero Dios tan malo, Él ya había decidido que los iba a matar. Pero no, Dios ya sabía que ellos iban a seguir con su maldad y no se iban a arrepentir. Entonces aquí este varón de Dios, un profeta, viene y le dice a Elí las cosas que van a suceder, y más adelante en el desarrollo del libro vemos que estas cosas se cumplen. Entre ellas les dice que sus hijos van a fallecer. En el capítulo 3 dice que Jehová llama a Samuel. Este es un capítulo bastante conocido. Vemos que lo llama varias veces y Samuel piensa que es Elí el que lo está llamando. Incluso Elí, siendo sacerdote, no entiende que es Dios el que le está hablando a Samuel hasta que llega la tercera vez. Entonces ya a la cuarta vez que Dios le habla, pues ya Samuel le dice, heme aquí, y Dios le empieza a hablar. Algo aquí que también me llamó la atención es que dice el versículo 7 del capítulo 3 que estamos ahora. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel era un joven que había crecido en la escuela del ministerio de los levitas. Se había criado en el tabernáculo. Día a día él veía todas las tareas que ejercían los levitas, pero él no había tenido un encuentro personal con Dios. Es lo mismo que les decía hace un momento. Hay muchos hijos de pastores que crecen en la iglesia, se crían entre las bancas de la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, ellos también tienen que pasar por ese momento, el momento en el que reciben ese llamado de parte de Dios. Entonces, aquí Samuel, a pesar de que había crecido en el tabernáculo,
aún no conocía a Dios. Pero llegó el momento en que ya él estaba listo, dispuesto su corazón para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto es lo que sucede aquí. En este momento en que Dios lo llama es cuando Dios se le presenta y se le revela, lo cual no sucedió con los hijos de Elí. Este es el momento del llamamiento de Samuel. Vemos aquí que cuando Dios habla con Samuel, cuando se le revela, nuevamente le repite las cosas que ya se le habían dicho en profecía a Elí. Incluso le menciona nuevamente el juicio que iba a venir sobre él. Y vemos también que Elí le pregunta, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Entonces Samuel, pues con toda la pena, pero le cuenta todo lo que iba a suceder. Y vemos también aquí el carácter de Elí, que dice, Dios es Dios y pues que se haga como él diga, ¿no? En otras palabras. Entonces también, pues, Elí no era del todo malo. Por eso es que uno no puede juzgar, eso le va a tocar a Dios, porque vemos que él como que se resigna, o más bien acepta la voluntad de Dios de lo que le va a pasar. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo se reveló Dios a Samuel? Por medio de la palabra. Mire, por eso es importantísimo que leamos la Biblia. Dios se revela a través de su palabra. No esperemos que venga alguien más, que venga un profeta, un predicador, un evangelista y que nos diga, así dice el Señor. No esperemos a que eso suceda. Si llega a suceder, pues qué bueno que Dios nos dé una palabra específica. Pero no esperemos ese momento. Cada día cuando leemos la Biblia, Dios se revela a través de las palabras que estamos leyendo. El Espíritu Santo se revela en nosotros. Por eso no dejemos de leer la Biblia. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Cuando leemos la Biblia, es Dios el que nos está hablando a nosotros. En el capítulo 4, aquí es un acontecimiento histórico que sucede, es que los filisteos capturan el arca. Algo que sucede aquí, mire, voy a leer desde el versículo 1. Del capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Entonces, versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Pero ponga atención en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Por qué le dije, ponga atención en el versículo 3 y 4? Porque aquí estamos viendo una clara idolatría. Los propios ancianos de Israel, que se supone que tenían que ser hombres sabios, ellos dijeron, ¿por qué fuimos derrotados en la batalla? Traigamos el arca, porque si el arca está con nosotros no nos van a derrotar. Ellos estaban idolatrando el cajón. Ellos pensaban que Dios era ese cajón. Aquí estamos viendo la idolatría. Estaban adorando a algo físico y no al Dios verdadero. Y mire que ellos gritaron de la emoción. Dice que hasta la tierra tembló cuando ellos se alegraron y dieron gritos de júbilo. Tanto que los propios filisteos dijeron, ay, pero ¿qué les pasó? Y después cuando se dieron cuenta que el arca había sido llevada, ellos mismos tuvieron temor. Y mire qué interesante, porque dice en el versículo 7 del capítulo 4, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Es decir, que los filisteos conocían quién era Dios. Pero obvio, ellos eran politeístas, ellos eran paganos, ellos tenían sus dioses. Entonces ellos en su ignorancia y en su creencia
tuvieron miedo, porque ellos dijeron, trajeron a sus dioses, pero sabían que ese Dios era poderoso. Sabían que ese Dios había herido con plagas a Egipto y los había cuidado en el tiempo que anduvieron en el desierto. Para más, los filisteos tenían más temor de Dios y más conocimiento de Dios que los propios israelitas. Y vemos después cómo Dios les da una lección. Porque aunque ellos mandaron a traer el arca, los filisteos se armaron de valor y dijeron, no, no vamos a permitir que estos nos ganen en la batalla. Nosotros no vamos a ser esclavos de los israelitas, no nos vamos a dejar que nos ganen, aunque hayan traído a su Dios. Y pelean en el combate y al final los israelitas pierden la batalla. Y no solamente pierden la batalla, sino que el arca que simbolizaba a Dios fue capturada por los filisteos. Así que imagínense, los filisteos estaban felices, orgullosos porque habían capturado, según ellos, al Dios de Israel, pero era el cajón, era el arca que ellos habían llevado. Y esta es una lección para los israelitas, para que se dieran cuenta de que el poder no estaba en ese cajón, no estaba en el arca. Cuando digo cajón, no lo estoy menospreciando, solamente estoy haciendo alusión a que era una caja de madera recubierta de oro. Ese era el acta el arca del pacto. Recuerde que en esa arca era donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, era donde estaban las tablas de la ley, era donde estaba el maná. Entonces era algo especial, obviamente. Era una representación de la presencia de Dios, pero no era Dios mismo. Entonces, con esto voy a terminar. La historia continúa diciendo que los dos hijos de Elí murieron y también el sacerdote Elí fallece cuando se entera de la noticia de que sus hijos fallecieron y que el arca también fue capturada. Concluyo diciendo que tengamos cuidado de no idolatrar cosas que pueden representar físicamente a Dios. A veces hacemos ídolos de cosas que queremos mucho, pero allí no está Dios. Entonces tengamos cuidado que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que se confió en que esa arca, ese cajón era Dios y que por ese amuleto prácticamente ellos iban a ganar la guerra. Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Mientras tanto, sigamos leyendo la Biblia porque Dios quiere hablarnos a través de ella. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el siguiente video con el resto de capítulos.